Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas y también a través de Super TV 55 desde Santiago con todas sus capacidades tecnológicas para todo el mundo, así como también a través de Canalda TV, el novedoso emprendimiento mediático de redes que también está con nosotros y nos retransmite los sábados a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias en estar con nosotros en este momento tan importante, porque este es un programa que trata los temas fundamentales de la nación a profundidad, intenta tratarlo a profundidad. Este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente pensante, a gente sensible, a gente patriota. Por tanto, este programa es orgullo singular de su productor, un servidor de ustedes, Orión Mejía. Yo primero quiero comenzar el programa recordándoles a ustedes el 50 aniversario, quiero decirlo de manera técnica, jurídica, del asesinato de Francisco Alberto Camaño Deñó, quien, conforme al general Almonte, hoy general retirado, en ese momento era primer teniente del batallón, uno de los batallones del Ejército Nacional, en un libro que va a publicar y que adelantó algunas de sus versiones, él, su equipo de militar, apresó a Camaño vivo, le dio el trato de oficial superior conforme a las convenciones de guerra y lo entregó al alto mando. Solamente Camaño tenía un rasguño en una pierna y otro rasguño en una mano. Se lo entregó al general Buchan Javier. 2 horas después asesinaron a Camaño, lo fusilaron y dijeron que había muerto en combate. Es importante que se sepa eso, porque las convenciones sobre guerra, y era una guerra, aunque era una guerra de guerrilla, establecen que a un prisionero, una vez apresado, se le da el trato de prisionero y también conforme a su rango. No se le fusila en el teatro de guerra, sino que se somete a los tribunales de la República, y en la República Dominicana hasta el día de hoy todavía no hay la pena de muerte. Pero todos recordamos a Camaño. Nadie en la República Dominicana, el liderazgo político dominicano, desde la izquierda hasta los partidos centristas, socialdemócratas, no estaban de acuerdo con la guerrilla que estaba preparando el coronel Camaño. Dice Narciso Isa Conde, en ese momento secretario general del Partido Comunista del Trabajo, que le aconsejó a Camaño que viajara a Vietnam y que saliera por ahí, que se incorporara a la vida política dominicana. El profesor Juan Bosch le dijo lo mismo y le ofreció el puesto de líder del Partido Revolucionario Dominicano. Peña Gómez también aconsejó a Camaño a no venir a la República Dominicana en esa aventura guerrillera. Sucedió lo que sucedió, para mí un martirilogio, y las presentes y futuras generaciones tienen que leer sobre la vida del coronel Camaño, su tránsito de oficial de la Policía Nacional de los Cascoblancos hasta su paso como oficial de la Marina de Guerra y posteriormente como jefe de la Revolución Constitucionalista de Abril, jefe militar y presidente designado constitucionalmente en su momento. Por eso se le dice el presidente Camaño. Lo ora al presidente Camaño porque con errores, como evidentemente incurrió, siempre estuvo presente en él la patria. Y eso es lo que vale. Dicho esto, yo quiero señalarle a ustedes lo siguiente ahora. El proyecto de la trata de personas, inmigración ilícita, que ya fue retirado formalmente del Congreso, amerita que los dominicanos duerman con un ojo abierto y el otro cerrado, porque
la presión externa sobre la República Dominicana es fuerte y desde el punto de vista esencialmente jurídico es viable que se presione a la República Dominicana para que adopte una legislación que legalice o que garantice que el país sería el receptor de un estallido migratorio desde Haití. Es verdad que está la Convención de Palermo, que es una convención que trata sobre todos los delitos transnacionales, lavado de dinero, peculado, de narcotráfico, terrorismo, trata de personas, migración forzada, etc. Pero ese es un esquema jurídico creado para derribar verjas jurídicas, de manera tal que los países puedan abordar un tema que se produce en un país y puede tener efecto en otro país. Por ejemplo, la trata de blancas, y en Colombia se desarrolla este crimen y se originó en la República Dominicana, los dos países bregan por someter a la justicia a los culpables de ese crimen. Lo mismo que terrorismo, tráfico de armas, actos terroristas, lo mismo que esclavitud laboral, etc. De manera que ese es un esquema que está hecho no para la República Dominicana en específico, sino que es una precisión del derecho internacional para la cooperación jurídica entre los estados. Eso está muy bien. Lo que ocurre es que cada cosa tiene una particularidad. En el caso dominicano, yo estaba pensando, digo, ¿qué otra nación tiene un vecino como Haití? Los españoles tienen a Marruecos. Los franceses tienen ahí a, me voy a acordar su nombre, que por cierto tiene una migración muy fuerte. Los italianos los propios franceses, Grecia y los países que están alrededor del Mediterráneo están padeciendo una migración muy fuerte desde África y desde el Medio Oriente. De hecho, el mar Mediterráneo es el cementerio de decenas, de miles de inmigrantes que mueren al tratar de arribar desde África o desde el Medio Oriente hacia Europa. Centroamérica y parte también de las Antillas son los que presionan la migración hacia los Estados Unidos. También de todo el mundo a los Estados Unidos, pero en la migración terrestre por las fronteras en Centroamérica. Bueno, pero nadie tiene una situación de peligro como la República Dominicana, ningún otro país, ni siquiera las Coreas, porque las Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, cada una de ellas lo que tiene es un episodio de riesgo de guerra y de guerra nuclear. Pero nadie tiene una situación desde el punto de vista migratorio tan tenebrosa como la República Dominicana. Yo le quiero decir a usted una cosa, si se aprueba ese proyecto, siquiera con las modificaciones que se pretende hacerle, si en Haití se produce una guerra civil, la República Dominicana tendrá que recibir a los refugiados, prever y financiar su mantenimiento en la República Dominicana sin retorno a Haití. Y ha sido el presidente Luis Abinader quien ha dicho en más de una ocasión que Haití sufre de una guerra civil de baja intensidad. La guerra civil nada más las grandes potencias tienen que declararla como tal, es decir, admitir o reconocer que hay una guerra civil. La guerra civil puede ser entre las bandas, que se generalice entre las bandas haitianas, porque el monopolio de la violencia no lo tiene solo el Estado haitiano, el monopolio de la violencia lo tienen básicamente las bandas y la Policía Nacional Haitiana. Pero bueno, ese es el peligro. Y los Estados Unidos y otras metrópolis, grandes metrópolis,
pretenden obligar a la República Dominicana a que acepte un planteamiento jurídico legítimo para particularizarlo solo en el tema migratorio. ¿Ustedes creen que a Estados Unidos le interesa la trata de personas, por ejemplo, de mujeres que son obligadas a prostituirse, que le roban los pasaportes, que le incautan los pasaportes sus tratantes? ¿Ustedes creen que es verdad que los Estados Unidos pondrían en primer plano la trata, la explotación laboral infantil, la explotación laboral del hombre por el hombre en ingenios azucareros y demás? Lo atacan, pero solamente con las denuncias. No van a presionar más allá al gobierno dominicano. Es más, en los informes que ha presentado sobre la República Dominicana en ese aspecto, dice, República Dominicana ha avanzado en la resolución de esos problemas. No. El tema fue lo que dijo el presidente hace un tiempo cuando fue a la frontera. Dijo, nosotros no vamos a tener campamentos de refugiados en la República Dominicana. Los campamentos de refugiados en un eventual estallido migratorio de haitianos tienen que estar en la frontera del lado haitiano. Nosotros podríamos colaborar con eso, dijo el presidente. Y más aún, el presidente Abinader dijo, vamos a equipar, ampliar las tropas que están custodiando la frontera y vamos a tener equipos militares. Y ya llegaron 2 de los helicópteros prometidos, hay vehículos terrestres, se va a habilitar un aeropuerto militar, incluso se le iba a incrementar los salarios a los militares que están en la custodia de la frontera a través de dietas y demás. Es decir, el gobierno presentó claramente el discurso de que no va a permitir eso. De repente, en una legislatura extraordinaria se conoce ese proyecto. En una legislatura extraordinaria, a pesar de que ese proyecto fue presentado en agosto del año pasado. El presidente, cuando lo manda a buscar, vamos a decirlo así, cuando lo retira del Congreso, dice que en un plazo no mayor de 45 días va a retornar ese proyecto ya con otras. Canciller dice que con garantía migratoria. Nosotros decimos, bueno, vamos a pasar 45 días durmiendo con un ojo abierto. Esa es la verdad. Señores, vámonos a un cambio y vamos a retornar con nuestro invitado del día de hoy. Y vamos a hablar de este tema y vamos a hablar del Código Penal también. Y vamos a hablar de otros temas jurídicos. Porque la persona que vamos a entrevistar, que vamos a conversar, tiene calidades para ello. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, como le habíamos dicho, tenemos una conversación con una persona con calidad para hablar, tanto calidad académica, jurídica, como calidad ética y moral. Es el doctor Marino Elseví, jurisconsulto, penalista, civilista, ciudadano responsable, que está con nosotros para hablar de temas que este programa quiere llevar a su consideración de la mejor manera, porque son temas trascendentes de la vida dominicana. Queríamos debatir, aunque sea brevemente, doctor. Saludos, doctor. Buenos días. El tema del proyecto de ley que ya el presidente lo instruyó su retiro, pero sin embargo ha quedado todavía una discusión en la sociedad dominicana, porque tiene que ver con la inmigración haitiana. Ese proyecto, visto así desde su punto de vista, ¿qué entraña, qué usted cree que puede entrañar? Porque está en discusión. En un plazo no menor de 45 días, retornará al Congreso con los arreglos que se le hagan. Mira, es un tema sobre la ley de trama de personas que hacen componendas para atraer inmigrantes a la República Dominicana. Hay un enfoque, me parece, totalmente distorsionado en la ley y una situación acomodaticia para recibir, sobre todo, migrantes haitianos. Eso creó y ha creado en el país incluso un cacerolazo, se va a hacer el día 26 de febrero, en protesta por esa ley. Pero el enfoque debería estar dirigido a los empresarios que emplean esos inmigrantes ilegales y que paguen una multa
por el empleo de ilegales en la industria de la construcción, en la industria agrícola, en la industria avícola y sobre todo en el turismo, donde en Friusa se ha creado un gueto haitiano irresponsable por parte de la inversión extranjera en turismo. Si es así, sería, creo, la mejor, diríamos, reformulación del proyecto, pero que paguen quienes han creado y han deteriorado el territorio dominicano con la mano de obra barata extranjera sobre la base de sacar mejores beneficios a la inversión que hacen en el país. Pero desde el punto de vista esencialmente jurídico, ese proyecto es una trampa grande porque se basa en una cuestión absolutamente legal, que es la Convención de Palermo, que es la convención de las infracciones jurídicas extranacionales, terrorismo, trata de blanca, esclavitud sexual y todo ese tipo de situación. Entonces, es un traje a la medida que se quiso hacer a la República Dominicana, pero por un sastre que ya tenía previamente las instrucciones para hacerlo. Lo que pasa es que la Convención de Palermo, como explicaba con majestuosidad una colega tuya, quien yo quiero mucho, que es Consuelo de Pradel, sí, heredando el ethos de Héctor Sánchez Morcelo, su tío, sí, esposo de doña Naya, su tía, ella expresó, mejor que cualquier jurista, el artículo 4 de la Convención de Palermo favorece, establece y distingue que la soberanía nacional está por encima de las leyes migratorias. Por tanto, tiene que preservarse, y te buscaba aquí en nuestra Constitución, el artículo 3, inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. O sea, ninguna ley puede ir en contra de la soberanía nacional. Y además, mucho menos en contra del Estado social y democrático de que habla el artículo 7 de nuestra Constitución. Y mucho menos en contra del artículo 9 de que habla nuestra Constitución sobre la base de la conformación de nuestro territorio nacional, que desde el año 1929 fue establecida con Haití y sobre todo con un testigo norteamericano extraordinario que fue Franklin Delano Roosevelt, testigo de ese acuerdo fronterizo con los vecinos haitianos, supremacistas negros e imperialistas que siempre han querido que este territorio sea de ellos, sobre la base de Toussaint Louverture y ese grupo de haitianos que quieren ese supremacismo frente a nosotros. Eso, me gustó esa expresión, supremacista negro. Claro, fíjate que la revolución haitiana es aniquilando y degollando a todos los blancos, sí, y los mulatos. Aunque copiaron el modelo político gobernante de Francia. Bueno, lo que pasa es que en Francia, y la gente tiene que entenderlo, por eso hay que estudiar historia, los jacobinos eran mulatos de ascendencia negra y se unieron a la Revolución Francesa y propiciaron la lucha en contra de la esclavitud. Sin embargo, eso no dio a Francia la posibilidad de que los franceses degollaran a su propia etnia, sino que convivieran junto a ellos. ¿Qué ministro francés tú has visto que es negro? En absoluto. ¿Cuál ha sido primer ministro negro en Francia? Y los jacobinos fueron parte de la Revolución Francesa. Lo que pasa es que aquí, quienes estaban de este lado y aportaban, porque esa colonia francesa era rica, muy rica, a la Revolución, tomaron la iniciativa del supremacismo negro, como existe en los Estados Unidos el supremacismo blanco. Son conductas disonantes, contrarias a la historia y avergonzantes,
el hecho de esas concepciones racistas. Si se aprueba ese proyecto como lo quieran maquillar y se produce en Haití una guerra civil, el presidente dijo que en Haití hay una guerra civil de baja intensidad. Se reconoce que Haití vive una guerra civil. Todo el que venga a la República Dominicana tendrá que ser acogido como refugiado, no devuelto conforme dice esa ley. Claro. Y tendremos los campos de refugiados financiados conforme esa ley por propios dominicanos. Lo mismo que le exigieron al presidente Balaguer y que él se negó. Y lo mismo que le exigieron al presidente Leonel Fernández cuando le dijeron disuelva las Fuerzas Armadas y que él se negó. Pero esa es la concepción. Bueno, ahí vamos a dar pincelada a muchas cosas. Yo quería de usted su opinión desde el punto de vista jurídico, la modificación, ¿cómo le llaman? De la Policía Nacional, lo que se está haciendo en la Policía Nacional. La reforma. La reforma de la Policía Nacional. Cada rato tenemos un hecho tan trágico como el que estamos comentando en el día de hoy, el niño muerto. A mano de un policía que no tenía ningún conocimiento de ningún protocolo de nada. Yo pregunto, ¿nos están de nuevo colonizando los españoles a través de esta reforma policial? Porque yo no entiendo nada, no ha pasado nada en la policía y tenemos 2 años de reforma. Yo no sé si no nos hemos dado cuenta que hace más de 527, 528 años que ya vinieron los españoles, no tienen que venir por una segunda vez. Mira, a mí me llama la atención de que don Pepe, el señor que está en la reforma, señor español, sí, que me recuerda mucho a don Pepe, que estaba ya en mi colegio, en Calazán, que nos vendía el Maví, don Pepe. Este don Pepe no conoce este país. Nunca ha vivido en un barrio, no ha tenido una reyerta, ni ha tenido que intervenir humanamente frente a un conflicto social en ningún tipo de municipio ni comunidad alejana de nuestro país, y mucho menos conoce la capital. La gran retranca de esto ha sido la presencia de ese señor de Naciones Unidas, porque ha habido una adversidad en su contra que el gobierno no se está dando cuenta y ha querido imponerlo por encima de la cabeza de todo el mundo, y todo lo que hace le sale mal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Santiago? Ese fue prácticamente un crimen preterintencional, que así es que se le llama. Cuando usted mata a uno, una persona distinta a quien usted le dispara, sin intención de matarlo, como fue el crimen contra ese niño. Pero eso le pasó al rector, sí, de la UAS, por parte del sindicalista de los choferes, sí, de los camiones. De los camioneros, sí. ¿Hombre? ¿Y cuánto le costó? 30 años. ¿Por qué? Porque fue un crimen preterintencional. Pero le va a un policía 30 años y sin embargo los hacedores de las políticas distorsionadas no van a tener 30 años y vamos a seguir, vamos a buscar otro policía. Ya uno ametrallaron a una pareja de cristianos, ya otro mató a una arquitecta, ya en un destacamento mataron a golpe a un muchacho fornido, ya mataron a un barbero en Santiago. Bueno, pero le vamos a poner 30 años a todos esos policías. Pero ¿qué hacemos con los colonizadores? El conflicto social está en las grandes directrices de la política que el gobierno asume frente a la transformación de la policía. Y eso tiene una lectura muy clara. Una cosa es la policía administrativa y otra cosa es la policía de investigación. Usted no puede mandar a Juan Pérez con un arma, aunque tenga cosas para que lo graben y cosas por el estilo, si usted no tiene una preparación. En la época del general Belisario Peguero Guerrero, habían 30.000 policías. Hoy, que la población se ha quintuplicado, deben haber por lo menos 150.000 policías. ¿Por qué? Hay 33.000. Por eso tú tienes un policía en un destacamento que cuando sale el destacamento queda solo y se puede estar preso que esté ahí. Sí. Es una ridiculez. Por ahí que comienza la cosa. Ok. Bueno, ahora vamos a ver, y ahora yo quiero aprovechar todo el programa a ver cómo nosotros resolvemos algunas cosas aquí desde el punto de vista del discurso. La verdad que yo, que estoy alejado ahora del ejercicio del derecho penal, noto que hay un tremendo sancocho. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo nada. Hay 16.000 presos preventivos. No, te corrijo.
extraoficialmente y confidencialmente en corrillos normalmente enterados, son 24.000 presos preventivos. Eso significa... El presidente de la Suprema se quedó corto. Eso significa pena anticipada. Pena anticipada. Pena anticipada es que me condenan antes de saber si yo soy culpable o no. Te condeno, tránquelo y después investigue. Investigo, ok. Segundo, los grandes casos están dando vueltas. De verdad que yo no entiendo incluso ni siquiera los arreglos que ha llegado el Ministerio Público con determinados prevenidos, justiciables, o como ustedes le llaman. Dígame qué es lo que está pasando y por qué la justicia penal es tan difusa en estos momentos. Difusa, nada más voy a utilizar esa expresión. No voy a decir que se está mal administrando, ni que el Ministerio Público está fallando, ni nada de eso. ¿Por qué tan difusa la justicia penal? Mira, el tema de la justicia está íntimamente ligada a los actores que diríamos, que las rigen. Cuando usted era fiscal y usted llegaba a una señora que su hijo se lo habían llevado preso y llegaba con usted, que era el que tenía en aquel entonces, que yo recuerde, los asuntos criminales para analizarlo, y le decía, el hijo mío que están buscando no está preso, pero está preso mi hijo, que es el que usted tiene aquí en ese expediente. Ajá, léalo. Se llama Juan Antonio y el otro se llama Pedro Amable. ¿Y a quién buscan, señora? Pedro Amable. Tú leías el expediente y tú le decías, dele salida. Sí. Y le entregaba a su hijo a esa señora. Sí, así era. Tú le aportabas valores nobles de convivencia a la sociedad. El fulano de tal lo andan buscando y está preso el papá para que aparezca el hijo. Cuando llegaba y tú tenías eso en la mano, le decías, suelten al papá, que siga la policía buscando el hijo. No, entonces decían, devuelva a la policía para que no ningún trámite. Suéltemelo aquí. Aquí es que va para su casa, aquí. Porque tenía la maña de llevarlo a otros departamentos para depurarlo, pero era para tenerlo preso. Para tenerlo preso. Eso se acabó fundamentalmente cuando usted estaba ahí, no porque quiera halagarlo, sino porque abogado de ejercicio, en ese momento disfruté de esas buenas decisiones sanas que usted tomó cuando fue fiscal adjunto, tanto de Castaño Guzmán como de Zoila Martínez de Medina, que ya es Zoila Martínez Guantes, una gran mujer. Sí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Mire, el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal establece que cuando un imputado admite el hecho que se le atribuye y consiente la aplicación de un procedimiento penal abreviado, acuerda sobre el monto y el tipo de pena y los intereses civiles. Eso no lo han explicado los talentosos fiscales que tenemos en ejercicio, no solamente en los grandes casos, sino en casos comunes. Por ejemplo, la niña que se robaron del hospital materno infantil Los Minas, San Lorenzo de Los Minas, apareció, la señora la encontraron con la niña, etcétera. ¿Para qué le van a poner 1 año de prisión preventiva? ¿Para qué la van a sancionar a esa señora por anticipado? ¿Ok? Porque esa señora, el Ministerio Público, después de hacerle una evaluación psiquiátrica, le dice a la sociedad, mire, esta señora tenía estas distorsiones, pero llegamos a un penal abreviado. En vez de 10 años le vamos a poner tanto, y ella va a hacer esto, incluso ella va a dar charla en las escuelas públicas donde ella vive, de su comunidad, de arrepentimiento de esa situación y de comprensión del fenómeno social que ella perturbó. Y eso aporta valores nobles de convivencia. Pero no hay eso. No hay eso. Entonces tránquenlo. Y entonces los periódicos, y le pusieron 2 años. ¿Pero 2 años de qué? 2 años para investigar. Cuando anteriormente el Código de Instrucción Criminal decía que son 60 días. 60 días. Ahora son 2 años. 2 años.
Entonces a los 2 años se termina la prisión preventiva y vemos la derrota de la política criminal actual. Porque no está concluido el expediente. Porque no está concluido el expediente, porque hay un sancocho, como usted dice, y la gente no comprende por qué si alguien entregó 1.000 millones de pesos, que son 18 millones de dólares, lo ponen en libertad. Y el Ministerio Público no le explica. Y la parte civil constituida, que le llaman actores, es verdad, parece que sí, que son actores, y salen cuando el teatro se lo permite, sí, porque el cinismo ha llegado hasta el proceso. Entonces, los actores no salen a explicar lo que el Ministerio Público ha hecho bien. Porque haber obtenido esos 18 millones de dólares, 1.000 millones de pesos, es un trabajo extraordinario del Ministerio Público. Vámonos a un cambio, porque yo no quiero molestarlo, como cada vez que estoy con usted, a veces intento eso. Pero yo le voy a hablar, usted me hable a mí de esa justicia de 1.000 millones y de la justicia de un furgón. Sí. Porque yo no creo que eso sea comparable, ¿verdad? No. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a hablar. Ustedes no conocen lo que es la justicia de un furgón. Tampoco explican lo que es la justicia de 1.000 millones. Pero vamos a hablar de eso dentro de un momento. Retornamos casi de inmediato. Muy bien, el doctor Marino Elcevit, distinguido jurista, jurisconsulto, un abogado de verdad de la República Dominicana. Yo acabo de ponerle una trampa. Me habló, dice que el Ministerio Público debía explicar lo que hizo correctamente cuando un prevenido, un justiciable, admite la culpa, entrega 1.000 millones y se hace el juicio abreviado y se le imponen las penas mínimas, o también el juez puede invocar sentido de oportunidad, eso que ustedes hablan mucho, ¿no? Claro. Sentido de oportunidad, extinción, ¿cómo que le llaman? Extinción de la pena. Correcto. De la persecución penal, algo así. Pero no el juez. No el juez. El Ministerio Público. Porque el juez perdió el papel activo que tenía anteriormente. Sí, pero el Ministerio Público lo hace en el dictamen contra el juez. El juez lo pronuncia cuando, ahora como se hizo el juicio de fondo. Lo que pasa, déjame decirte, mira, los artículos 290. El arreglo lo hace el Ministerio Público. El arreglo lo hace siempre el Ministerio Público. Lo certifica el juez de lo preliminar. Y el juez lo aprueba si está dentro del derecho. Es correcto. Esa es la situación. Esa es la situación. Ahora, ¿qué pasa? Mira qué sucede. El artículo 298 del Código de Procedimiento Penal es el que llama a la convocatoria de esa audiencia preliminar que se celebró, ¿no? ¿Verdad? Ya, ¿por qué se celebró esa audiencia? Por esa convocatoria del 298. ¿Para qué? Para que el desarrollo de esa audiencia se estableciera si se admite, de acuerdo al 301, si se admite total o parcialmente la acusación del Ministerio Público. Sí. Si se rechaza la acusación del Ministerio Público. Si se ordena la suspensión condicional del procedimiento, como hubo suspensión de procedimiento. Si se resuelve el procedimiento abreviado, como hubo procedimiento abreviado con gente que admitió la culpa, como te decía ahorita. Se ordena la corrección de los vicios formales de la acusación, si tiene vicios, ahí se pueden hacer las rectificaciones. O se aprueban los acuerdos a que lleguen las partes respecto a la acción civil resarcitoria y ordena todo lo necesario para ejecutar eso. ¿Qué pasa? En este intente, eso solamente sucede en ciertos casos, porque la justicia de furgón que tenemos para el 98% de la población, sobre todo en la infame provincia de Santo Domingo, hay un furgón ahí, donde un furgón es el que recibe al ciudadano para deteriorarlo, denigrarlo, en una actitud clasista, elitista, excluyente y racista en contra de esa población. Pero nos hemos acostumbrado a lo malo. Yo veo a la gente subiendo por eso, ahí, en ese caledito, eso a mí me da pena. Y yo lamento mucho que usted ha tenido que ejercer ahí. Lamentablemente, y tener los encontronazos propios de los litigios. Ahí se han muerto abogados. Sí. Ahí se han dado golpes infinidad de veces muchísimos imputados. Es que el ambiente es hostil ahí, un furgón. Pero en un furgón adentro. Eso es una vagabundería. Yo visité propuesta, lamentablemente,
y quiero ser justo con él, pero no quiero deshacerme de que fue él quien lo creó, por el magistrado, expresidente de la Suprema, Jorge Subero Isa. ¿Ese furgón? Ese furgón fue el que creó eso, buscando facilidades, y le puso hasta aire acondicionado. Creyeron que con eso iban a resolver el problema, y no hemos gastado 20 años de furgón. Yo visité el Palacio de la Alta Justicia de Francia. Yo miré para todos los... Cuando eso teníamos el Palacio de Justicia, el vetusto Palacio de Justicia deteriorado. Se hizo y yo dije, caramba, el cambio. Pero yo no pensé que íbamos a llegar a un furgón, ¿no? Esa es una de las degradaciones mayores en que hemos llegado. Y te voy a decir algo que la gente no quiere decir. Me puede traer problemas esta parte. ¿Usted sabe por qué esto ha fracasado así? Porque las agencias internacionales, entiéndase, USAID, sí, entiéndase, la Unión Europea, tienen metido las narices en la justicia y han deteriorado la justicia con sus chismes, han deteriorado la justicia con una serie de mediciones de cuánto fallaron los jueces, de cuántos casos llevan, cuántos pasan de un lado para otro. Disparate, un grupo de disparatosos que han fundido la justicia de la República Dominicana. Chisme, es verdad, pero aquí la sociedad, lamentada sociedad civil, óyeme, son los impolutos. Bueno, pero ellos se proveen del chisme, porque las agencias internacionales, por ejemplo, a Participación Ciudadana, le da los datos que no te da a ti ni a mí. Sí, eso es verdad. Y ellos pueden tener resúmenes de los procesos y publicarlo ellos. Tú te vas a la carpeta de Participación Ciudadana y te tiene un resumen de los procesos, porque ellos se proveen privilegiadamente de esa información. ¿Y quién se la da? Los hay, que son unos fracasados aquí en la justicia y que han jodido el sistema de la República Dominicana. Doctor, ¿quién ha fracasado estruendosamente? ¿El Ministerio Público, el orden judicial o el liderazgo político? El sistema. ¿A qué llamamos el sistema? El sistema que impuso las Naciones Unidas, el sistema que impuso la OEA, deterioró el acceso a la justicia de los dominicanos. ¿A usted no le gusta el Código Procesal Penal garantista de derecho? ¿Y cuál es el garantismo si tenemos un 90% de presos preventivos? Es un disparate, es un eufemismo. Porque todo lo que está al arbitrio de quien lo ejerce, todo lo que es la consecuencia de la voluntad de un funcionario público, no está sometido al escrutinio público, sino al criterio personal de quien ejerce esa función. ¿Usted cree que el antiguo Código Procesal de Procedimiento Criminal o el Código del Tranquen fue más efectivo que el garantista Código Procesal? Pero el Código del Tranquen lo ejercen, porque el anterior usted no trancaba a la gente. No. Cuando llegaba una viejita con su hijo, usted lo ponía en libertad por razones de decencia, sí, y de honradez, pero sobre todo por razones de justicia. No, y la división entre el crimen y la división tripartita que existía del delito, en los delitos contravencionales y delictuales correccionales. Correcto. Y los asuntos criminales, limitaba los aspectos criminales al juez de instrucción. Sí. Y estos talentosos, incapaces, que han fuñido el sistema penal dominicano, convirtieron todo en criminal. Sí, y usted va a un juez de paz y quieren hacerle un juicio previo ante un juez de instrucción. Un disparatazo. Eso es verdad. Porque... una chercha y una vagabundería intelectual. Y esto lo consintieron ese grupo de carajos que nunca ejerció materia penal. Al calificar un expediente se establecía eso, al calificarlo. Claro, no hay calificación. No hay calificación. Se perdió. No, pero esto es criminal por razones... Si es criminal, el artículo 400... Usted no quiere que salga, pone Conchita, ya, la juez de instrucción de la segunda. Que había que coge tener... cuarto y es legal. Por ejemplo, a mí el fiscal me puso como interlocutor con la séptima cámara. Porque ese señor, no había manera que se pasara por ahí. Claro, donde se venía. Vaya para allá, punto. Mira, a ver, de droga, por donde se venía. Sí, entonces había que estar apelando. Sí, había que estarla apelando constantemente. Claro. Uno de los periodistas más compicos, que hoy es embajador en Europa, fue condenado a 5 años de prisión. Ahí hubo que apelar rápido, pero por poco pasa el tiempo de apelación, porque no juega el señor. Entonces...
no estamos en la lucha contra la corrupción. ¿Usted no cree en la lucha contra la corrupción? Yo creo que sí. Lo que está mal orientada, mal configurada y sobre todo se ha hecho mucha politiquería en el proceso. Fíjese, dos casos diferentes. Hacienda. Dicen que ya recorrieron y tienen 2.000 millones de pesos. ¿Quién tiene los 2.000 millones? El Ministerio Público. Dice el perogrullo, vamos a decir así, en la prensa. No se tiene evidencia. Sin embargo, en los otros casos que se anticipó la prisión como sanción previa, hemos llegado a los juicios preliminares y han tenido que poner en libertad a todo el mundo. ¿Por qué? Porque primero se comenzó con el viejo cadalso. Tránquenlo y después investiguen. Sí. Pero eso es propio de la Edad Media. Ni siquiera la Revolución Francesa, que es quien prohija el Código de Instrucción Criminal, tenía ese consentimiento. Por eso hizo una división tripartita del crimen. Y por eso el artículo 40 del viejo código establecía claro que el juez de instrucción, cuando le llegaba el caso, interrogaba a la persona, podía ponerle en libertad, sin autorización, con la opinión del Ministerio Público, pero él ejercía esa función. Eso se perdió por un grupo de talentosos y sobre todo por nuestra sumisión a los asuntos extranjeros. Los asuntos jurisdiccionales parece que son menores porque se ha trasladado esa jurisdicción que nosotros conocíamos a la prensa. Claro. Por ejemplo, ese expediente que usted señala, yo no sé en qué jurisdicción está en este momento. Si lo está investigando el Ministerio Público, si ya apoderó a un juzgado de instrucción, si ya que hizo, pero yo sé que la prensa dice, dieron 2.000, que pasó esto. ¿Cómo eso es denegación de derecho o no? No, eso es anticipación de la prueba y una violación flagrante a los derechos del imputado establecido en el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal que hoy tenemos. Es decir, anticipar en la prensa y poner noticias en la prensa para empezar a prejuzgar al perseguido está sancionado por nuestro Código de Procedimiento Penal en el artículo 95. Incluso poner al juez en malas condiciones, porque si el juez, ante un oleaje de prensa, si el juez se pronuncia contrario a medida de coerción, es un peligro, representa un peligro público y hay que dejarlo preso. Que usted debería explicarnos mejor eso. Las medidas de coerción, hasta donde uno entiende, la libertad siempre fue la regla sí. Y la prisión la excepción, y luego en el medio hay muchas disposiciones. Incluso hasta un juez puede decirle, no me puede salir de la barriada. Claro. Pero ahora resulta que el tranque del antiguo Código Procesal Penal está más de moda, como usted señala. Le quedó chiquito en este Código de los Talentosos. En este fracaso de lo que ha sido fundamentalmente la ejecución de un código del año 2004 que ha resultado que el 90% de los presos preventivos ni tienen sanciones, ni tienen juicios, y son alrededor, no de 16.000, como dijo impropiamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino que, de acuerdo a informaciones fidedignas, pasan de 24.000 presos preventivos. Un verdadero fracaso del sistema de este codiguito que impusieron la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas a través de USAID y a través de la Unión Europea, dos agencias que fracasaron en la ejecución de este código. El Código Penal va por ese camino, es propio de las agencias, ya nos quedan 2 minutos. El Código Penal va a tener un año de vacancia, que significa que en este año vamos a ver qué fue lo que aprobaron, porque todavía estamos en camino. Se aprobó en el Senado, seguirá para la Cámara de Diputados y vamos a ver en qué termina, en qué parará la cosa, caballero. Ya no tiene las 3 causales. Bueno, en principio esa parte fue excluida del código y yo creo que fue algo sano, porque no podíamos detener tanto tiempo el código por una discusión el todo por una parte. Política, partidaria, ideológica, que se mantuvo el código siempre esperando. Este país tiene sana administración de justicia. Quisiera terminar con una reflexión suya. Sana administración de justicia. Usted, como usted es auxiliar de la justicia,
Yo pienso que no. Porque mientras el 90% de los presos preventivos en materia penal estén conjurados en las ergástulas que tenemos, donde la cárcel de La Victoria tiene 8.000, casi 9.000 presos, realmente es una vergüenza para todos los dominicanos tener un sistema carcelario y tener un sistema de administración de justicia en manos de un furgón. En 30 segundos, desde el punto de vista jurídico, no se puede habilitar la nueva cárcel, como señaló el Ministerio Público, que no es posible habilitarla porque los planteamientos contradictorios en el expediente X... Las cárceles no dependen de expedientes. La cárcel depende de un ingeniero estructuralista que le diga, sí, aquí caben seres humanos y pueden ser administrados para que se reeduquen, porque la cárcel no es para tener un cementerio de hombres vivos. Muy bien. El doctor Marino del Sevilla, yo pienso que este programa puede recorrer, como lo hace cada semana, varios lugares, varios canales de televisión. A mí me parece que merece ese recorrido esta semana para que ustedes puedan apreciar lo que ha señalado un jurisconsulto que tiene calidades éticas y académicas para hablar de los temas que hemos tratado. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Gracias, doctor. Gracias a ti. Y nos vemos la próxima semana en otro programa A Rajatabla. Hasta entonces, señores. Creo que fuimos a rajatabla. Sí.